Hola a todos, Dios os bendiga. Soy el pastor Marcos y es una bendición para mí estar nuevamente con cada uno de vosotros para compartir la palabra de Dios. Hoy estamos en un lugar muy especial. Estamos en las ruinas del Coliseo Romano de la ciudad itálica, aquí en Sevilla. Pero bueno, luego estaré hablando de por qué estoy aquí. Pero antes quisiera haceros una pregunta. ¿Es posible enfrentar la muerte con gozo? ¿Es posible tener la alegría de Dios en medio de los momentos difíciles de la vida? Bueno, en el siglo II después de Cristo, en la ciudad de Hispalis, lo que hoy es Sevilla, habían dos jóvenes chicas, dos jóvenes hermanas. Una se llamaba Justa y la otra Rufina. Cuenta la historia que un día tocaron a la puerta de estas jóvenes y eran sus vecinos para pedirle dinero para que ayudaran en la fiesta de la diosa Venus, una diosa del panteón romano. Bueno, dice esta historia que ambas se negaron y además les compartieron de su fe en Jesús a los vecinos. Ellos se molestaron y los llevaron ante un tribunal romano y estando en ese tribunal romano, ¿saben lo que sucedió? A ambas le condenaron a una gran tortura hasta que renunciaran a su fe. Cuenta la historia que tanto Rufina como Justa se mantuvieron firmes. Justa murió como causa de la tortura. Rufina fue traída a este lugar, 20,000 personas gritando muerte. Ella hasta último momento nunca negó su fe y además murió por causa de los leones. Fue echada en este lugar, en este preciso lugar. Fue una de las primeras mártires del cristianismo en la ciudad de Sevilla. Tanto Justa y Rufina mantuvieron su fe hasta las últimas consecuencias, pero no solo eso, sino fueron testigos del gozo de Dios a pesar de que tuvieron que entregar su vida para Cristo. Bueno, mi amigo y mi amiga que estás viendo este mensaje en este día, quiero preguntarte, ¿cuál es el gozo de tu vida? ¿Qué es lo que te mantiene firme aún en los momentos difíciles? En la palabra de Dios encontramos una carta increíble. Algunos le llaman la carta de la alegría o la carta del gozo. Es la carta del apóstol Pablo, que al igual que Justa y Rufina fue llevado a la cárcel por causa de su fe en Jesús. Él nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 4, nos dice lo siguiente: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. ¿Cómo alguien puede estar alegre en la cárcel? ¿Cómo alguien puede tener la alegría de Dios aún sabiendo que sería echado a los leones en pocos momentos? ¿Cómo es posible que en medio de nuestras circunstancias difíciles de la vida podamos tener gozo? Hace pocos meses nos encontramos todos confinados, en casa, encerrados. ¿Y saben qué? Os voy a ser sincero, hubo días muy difíciles. Hubo días en que sentí angustia, en que no había gozo en mi vida, no había alegría. Y leyendo las cartas de Pablo, que él escribía desde la cárcel, me preguntaba, ¿cómo podemos tener gozo estando confinados? ¿Cómo podemos tener alegría sabiendo que vamos a ser echados a los leones por causa de nuestra fe? ¿Cómo podemos tener gozo aún en los días más oscuros de nuestra vida? Bueno, por eso en este día me encantaría hablar con todos vosotros de 3 verdades espirituales que encontré en la carta de Pablo a la iglesia de Filipo mientras estaba preso. 3 verdades espirituales que nos hablan de cómo experimentar el gozo, la alegría de Dios en medio de nuestras circunstancias difíciles. La primera verdad es la siguiente: el gozo viene de Dios y no de nosotros. El gozo viene de Dios y no de nosotros. Gálatas 5:22 dice, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Gálatas 5:22. La traducción correcta de este pasaje de Gálatas 5:22 que acabamos de leer, cuando habla de la alegría, realmente usa una palabra antigua que es jara. Jara significa gozo o contentamiento y es realmente diferente el gozo que la felicidad. Y vamos a hablar de eso ahora en este momento. Bueno, como hemos visto, el gozo es un sentimiento que proviene de Dios, que viene de Dios para sus hijos, para equiparles a afrontar los días buenos y malos de la vida y sobre todo para dar testimonio de nuestra fe en Jesús. Como he dicho, el gozo es diferente a la felicidad. Nuestra felicidad que todos anhelamos y es bueno desear ser feliz. Esa felicidad que todos deseamos depende mucho de nuestras circunstancias. Si tenemos recursos económicos, si nuestros hijos están bien de salud, si tenemos una casa donde vivir, si tenemos un plato de comida donde comer, en fin, nuestra felicidad siempre va a estar determinada por nuestra circunstancia, por nuestra situación en la vida.
A diferencia del gozo, el gozo es un sentimiento que viene de Dios y solo va a estar dependiente, solo va a depender de nuestra relación con Dios. En otras palabras, la felicidad depende de tus circunstancias, el gozo depende de tu relación con Dios. Ahora bien, mis amigos, todos anhelamos ser felices y es bueno desear ser feliz, pero recuerda, solamente con el gozo de Dios, solamente con el gozo de Dios vas a poder hacer frente a tu realidad. Y para eso vamos a ahondar más. La palabra de Dios dice en Job capítulo 20, versículo 5, dice la siguiente: la alegría de los que viven sin Dios ha sido pasajera. Nuestra felicidad, amigo y amiga, es pasajera. Por mucho que nos esforcemos, cuando logramos nuestras metas, nuestros deseos, y cuando lo alcanzamos y somos felices, nos damos cuenta que esa felicidad dura a veces un día, un año, unos meses, pero va a depender de tus circunstancias, siempre. Y luego vas a sentir que necesitas hacer algo más para volver a sentir la felicidad en tu corazón. El gozo es diferente. ¿Cómo funciona el gozo? ¿Qué sucede con el gozo? Como dije antes, el gozo proviene de Dios, es un regalo de Dios. El Espíritu Santo nos equipa con el gozo para poder enfrentar cada momento de nuestras vidas. Es probable, amigo y amiga que estás viendo este mensaje, que ahora mientras estoy hablando estás atravesando un momento oscuro y difícil en tu vida. Es posible que alguno de los que estáis viendo este vídeo tenga un hijo enfermo. La semana pasada recibí la noticia de un amigo cercano que vive en Alemania que su hija tuvo un problema cerebral y le ha afectado un ojo. La felicidad de él, la felicidad cambió. Él estaba feliz porque una de sus hijas se iba a casar pronto, pero cambió su felicidad porque ahora otra hija está enferma. Pero su gozo le sostuvo en medio de lo que está viviendo. Su gozo le mantiene con fuerza y con esperanza. Mira, el diablo te puede robar la felicidad. El diablo te puede arrebatar los momentos felices, pero nunca podrá arrebatar el gozo que hay en tu corazón, el gozo del Espíritu de Dios que vive y habita en los hijos de Dios. Un ladrón te puede robar tus propiedades, puede entrar a tu casa, llevarte lo que tiene. Tu mujer que no conoce a Dios o tu marido se puede enojar, toma sus cosas, se va de casa y te deja triste, te deja desanimado, pero nunca podrá arrebatarte ni robarte el gozo de Dios en tu corazón. Vendrán días oscuros. La enfermedad tocará tu puerta, la pérdida de los seres queridos, el dolor y la angustia de los momentos tristes de la vida. Pero ¿sabes algo, amiga y amigo, hermano y hermana? Nada de tus circunstancias, nada de estos momentos duros de tu vida podrán arrebatarte el gozo del Señor. Porque eso es una posesión adquirida mediante nuestra fe en Jesucristo. Pablo lo describe de esta manera en Filipenses 4, del 11 al 13. Dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuente del gozo de la vida de Pablo era Cristo. La fuente del gozo de Justa y Rufina era Cristo. La fuente de mi gozo y tu gozo es Jesús. Hace algunos años atravesé uno de los peores momentos de mi vida. Un momento muy doloroso. Recuerdo aquel instante que estaba en la casa de un amigo solo cuidando su casa y recibí una noticia muy triste. En aquel momento esa noticia se apoderó de mí. Sentí angustia, ansiedad, tristeza. Comencé a llorar porque realmente era algo que me afectaba mucho. Me tiré de rodillas delante del sofá de la casa y llorando le dije al Señor: ¿sabes qué, Dios? Hágase tu voluntad. Está bien con mi alma. En ese instante sucedió algo que no puedo describir con palabras. Comencé a experimentar un gozo y una paz que hicieron que la angustia, el temor, el miedo que se había apoderado de mí, la tristeza comenzara a desaparecer. Dios comenzó a ministrar su gozo y su paz en mi corazón. Mira, mis circunstancias no habían cambiado, el problema seguía, la situación difícil que estaba viviendo seguía, pero yo era diferente. Y era porque la paz y el gozo de Dios ahora estaban en mi corazón. Todos vamos a atravesar momentos así, pero es el gozo de Dios quien nos fortalece.
la fuente del gozo de Pablo, de mi gozo y del gozo de Justa y Rufina que entregaron su vida por causa del Evangelio de Jesús. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 43:4, dice, allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Recuerda, amigo y amiga, tu felicidad depende de tus circunstancias. Tu alegría muchas veces va a depender de tu situación económica, de tu salud, de cómo esté tu familia. Pero tu gozo, la alegría que viene de Dios, solo va a depender de tu relación con Dios. Solo va a depender que entregues completamente tu vida en las manos de Dios. La segunda verdad espiritual que entendí de la carta de Pablo a los Filipenses es la siguiente: el pecado limita la acción del gozo de Dios en tu vida. El pecado limita la acción del gozo de Dios en tu vida. El rey David había cometido un pecado horrible. Se había acostado con la mujer de uno de sus soldados y además había enviado a que mataran a este hombre. Lo envió a lo más difícil de la batalla y luego que lo dejaran solo. Luego de cometer ese crimen, Dios habla a través de un profeta a él, lo confronta con su pecado, él confiesa su pecado, se arrepiente de todo corazón y escribe lo siguiente en el Salmo 51:12. Mira, es una declaración muy bonita, dice, devuélveme el gozo de tu salvación, devuélveme el gozo de tu salvación. A mis hermanos, el gozo es un regalo de Dios, es una posesión adquirida. La salvación es el regalo que Dios otorga a cada hijo e hija de Dios que decide depositar su fe en Jesús como el único Señor y Salvador de su vida y además arrepentirse de sus pecados. Cuando decidimos confesar nuestros pecados a Dios y reconocemos que Jesús es el Señor, el dueño de mi vida, el Salvador de mi vida, y en ese instante confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros, nos sella como garantía de que tú y yo somos hijos de Dios, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo. En ese preciso instante somos perdonados por Dios, somos reconciliados con Dios, somos perdonados por Dios, pero también Dios nos hace sus hijos y el Espíritu de Dios viene a habitar en tu corazón para dar testimonio de que eres una hija y un hijo de Dios. Pero es en ese instante en que comienza un viaje, un hermoso viaje entre tú y Dios. Y ese viaje se llama santificación. ¿Qué es la santificación? Es el proceso mediante el cual el Espíritu de Dios va a trabajar en tu vida, va a pulir tu vida para que tu carácter sea más como el carácter de Cristo. Ahora bien, la salvación nunca se pierde, porque es un regalo, es un don de Dios. Pero el gozo de tu salvación sí se puede limitar en tu vida. La acción del Espíritu Santo en la vida del creyente puede ser limitada. ¿Y sabes cómo? Por causa del pecado. El pecado provoca en nosotros que el Espíritu Santo limite su impacto, su acción en nosotros, ese trabajo que Él está haciendo en tu vida, moldeándote a la imagen de Cristo, día a día, luchando contigo, acompañándote, guiándote, como dije en otro sermón, el paracleto en griego, tu compañero de viaje, tu amigo, tu abogado defensor, tu compañero, se siente triste y su acción se limita en tu vida, el fruto que Él produce en ti se limita cuando tú no estás llevando una vida que agrada a Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Efesios 4, 30. Cuando pecamos contra Dios, cuando vivimos vidas que no son acorde a la palabra de Dios, a las enseñanzas del Señor, limitamos la acción del Espíritu de Dios en nuestra vida. Como dice la Escritura, como acabamos de leer, entristecemos al Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros y que desea producir en ti esos deseos buenos, el deseo de amor, de alegría, de gozo, contentamiento, dominio propio. Ese es el deseo del Espíritu de Dios en tu vida. Quiere moldear tu carácter para que sea semejante al carácter de Cristo. Pero cuando pecamos contra Dios, cuando vivimos haciendo lo que nos da la gana sin tener en cuenta las Escrituras y la enseñanza de la palabra de Dios,
entristecemos al Espíritu Santo, pero también hacemos que se limite su impacto y su acción en nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer para volver a experimentar el gozo de Dios es arrepentirnos de nuestros pecados. Lo primero que tenemos que hacer para volver a experimentar el gozo de Dios de nuestra vida es arrepentirnos de nuestros pecados. Mira, ¿sabes qué? En estos años he conocido a muchos cristianos que viven como si no tuvieran a Jesús en su vida. No están tan tristes como para estar deprimidos, pero tampoco están tan alegres como para estar felices. Viven en un letargo espiritual y no hay alegría en sus corazones. Si tú eres uno de ellos, si eres como ellos, te invito de todo corazón a que vuelvas y puedas experimentar el gozo de Dios en tu vida, la alegría de Dios. Y la única manera de hacerlo es arrepintiéndote de tus pecados. Mira lo que dice la palabra de Dios en Salmo 32 del 3 al 4. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí como flor marchita por el calor del verano. Así me sentía decaer. El pecado tiene el poder de arrebatarnos la alegría de Dios en nuestro corazón. El pecado tiene el poder de quitar el gozo de Jesús en nuestra vida. He conocido a muchos creyentes en este tiempo que a veces viven vidas amargadas, siempre están enfadados con todo, siempre se quejan de la iglesia, de su trabajo, de su familia, constantemente. Es como si hubiesen perdido el gozo, la alegría que un día experimentaron en sus corazones. Miren lo que dice el rey David cuando él confesó su pecado a Dios, cuando se arrepintió de ellos. Dice lo siguiente en el Salmo 32:5, dice así: pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Al volvernos a Dios de todo corazón, mis hermanos, nos volvemos al dador de la vida, al dador del gozo, de la alegría que proviene de Él. Como os he dicho, si eres de las personas que está viviendo una vida amargada espiritualmente, siempre estás quejándote, siempre lo ves todo negativo, te invito a que vuelvas a experimentar la alegría de Dios en tu vida, el gozo de Dios. Y el primer paso que debes de dar es arrepentirte de tus pecados. La palabra, como hemos dicho, el rey David, mientras no lo confesó, sintió cómo le afectaba en su vida, pero cuando confesó su pecado, se quitó ese gran peso. Ya nada impedía que él pudiera experimentar el gozo de Dios en su vida. Lo segundo que podemos hacer es para poder volver a experimentar el gozo y la alegría de Dios en nuestra vida, es que podamos entregarle a Dios todo lo que tenemos. Quién soy y todo lo que tengo. Hace un tiempo leí una historia que me gustó muchísimo, una historia que me llamó la atención. Era la historia de un hombre que era pastor en el siglo XIX en Inglaterra, autor de varios libros de aquel tiempo, y cuenta él que hubo un tiempo en su vida en que ya la monotonía, ya le faltaba la alegría en su ministerio, el gozo, ya predicaba más académicamente que con pasión, y un día invita a un joven pastor. Y ese joven pastor dio un sermón que le impactó muchísimo. Al día siguiente lo invita a desayunar con él y le pregunta: oye, ¿qué haces para mantener la alegría en tu ministerio, el gozo en tu ministerio? Este joven pastor le dijo lo siguiente: ¿sabes qué? Quiero preguntarte algo. ¿Le has entregado todo lo que hay en tu vida a Dios? Este pastor mayor le dijo: sí, le he entregado todo, pero aún así no me siento con alegría. Pues bueno, voy a estar orando por ti. Cuando este pastor llegó a su casa, se tiró en su habitación de rodillas y comenzó a clamar a Dios y dijo: Señor, perdóname, hoy quiero entregarte todo lo que hay en mi corazón. Metió su mano en el bolsillo y cogió un manojo de llaves y le dijo: Señor, te entrego cada llave de mi vida, cada llave de mi corazón. Y sintió la voz de Dios que le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero esa pequeñita llave que tienes escondida en un cajón de tu habitación. Señor, pero ahí no hay nada que te guste de mí. Es una llave donde escondo, es un cajón donde escondo las cosas que no quiero enseñarte. Y Dios dijo: pues dámelo también. Él fue con esa pequeña llave, sacó lo que estaba dentro y le dijo: Señor, te lo doy todo, te lo entrego todo. Llorando le pidió perdón a Dios. Al día siguiente él confesaba que sentía que un gran peso se había quitado de su espalda. Aún las cosas que más le avergonzaban, aún las cosas más ocultas de su vida, se las había entregado a Dios. Años después confesó de cómo el Señor trajo a su vida paz y le devolvió el gozo de su corazón. Así que, amigo y amiga, las dos cosas que tenemos que hacer: la primera,
arrepentirnos de nuestros pecados. Y la segunda, entrégale a Dios cada parte de tu vida, no te dejes nada. Él quiere ser el Señor y dueño de todo lo que hay en ti. En último lugar, nuestro gozo está fundado en la esperanza que tenemos en Cristo. En último lugar, nuestro gozo está fundado en la esperanza que tenemos en Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos del 16 al 18, dice lo siguiente. Aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían de alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Mis amigos, Pablo había vencido el temor a la muerte. El gozo de su vida era la esperanza que tenía en Jesucristo. Ahora es algo muy interesante porque él sabía que había guardado la palabra de Dios. Él sabía que había sido fiel a Dios en cada momento de su vida y se gozaba con eso. Su gozo, su esperanza estaba en que un día vería cara a cara a Jesús y sabía que su Señor le abrazaría y le diría: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿En quién está tu esperanza? ¿Cuál es la fuente de tu esperanza? La fuente de la esperanza de Pablo, de Juste y Rufina y de miles y miles de cristianos en todo el mundo que entregan su vida por causa del Evangelio es Jesús. Jesús es su esperanza. Y ellos saben que la muerte no es el fin, es solo el comienzo a esa vida eterna en la que tú y yo estaremos a los pies de nuestro Señor. Esa esperanza es la que producía en Pablo y en estos héroes de la fe el gozo, la alegría de Dios. Junto a mi hijo me encanta cantar un hermoso himno antiguo. Me gusta muchísimo su letra y quisiera compartirla con vosotros. No se las voy a cantar porque canto muy mal, pero se las voy a leer. Dice así: yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfante invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Y dice así la segunda estrofa: porque Él vive, triunfaré yo el mañana. Porque Él vive, ya no tengo miedo ni temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Mis queridos hermanos, la fuente de nuestra alegría, la fuente de nuestro gozo es Jesús. Él es nuestra esperanza. Esta vida nos podrá quitar la felicidad, tus problemas. Probablemente ahora mismo estés atravesando por un divorcio, un problema con tus hijos, o una situación difícil económica, o hayas perdido a alguien a quien amas. Pero nada de esas circunstancias, ninguna de esas situaciones te podrán arrebatar la esperanza que tienes en Jesús, el gozo que Dios produce en tu corazón desde el instante en que le abriste tu vida y tu corazón a Él, desde el instante que depositaste tu fe en Jesucristo. El gozo eterno de Dios no te lo podrá arrebatar nadie. Como dije anteriormente, el diablo te puede arrebatar la felicidad. Una tormenta te puede arrebatar tu casa. Un ladrón te puede robar tus bienes. Un divorcio te puede destruir tu felicidad. Las circunstancias económicas, la salud física te pueden debilitar tu vida. Pero ninguna de esas cosas te podrán arrebatar eso que Dios ya te ha otorgado, que es el gozo de Cristo. Y si eres un creyente y me dices: Marcos, yo siento que he perdido ese gozo. Siento que las circunstancias de la vida, los problemas, incluso mi pecado, incluso no le he entregado todo lo que tengo en mi corazón a Dios. Todo eso ha producido en mí que ahora sea una persona que no tiene alegría de Dios en su vida. Si eres así, te invito a que confieses tus pecados a Dios, te arrepientas y le digas: Señor, como el rey David, reconozco que soy pecador desde el nacimiento, te pido perdón y deseo que me devuelvas el gozo de mi salvación. Quiero experimentar esa paz que sobreabunda en la vida de los hijos de Dios. Si quieres vivir una vida abundante, pero todavía no conoces a Jesús, si estás viendo este video y te dices: ¿sabes qué? Yo voy por la vida, tengo todo lo que materialmente quisiera, pero me siento vacío. Si deseas experimentar el gozo de Dios, la alegría de Dios en tu vida, la satisfacción espiritual en tu corazón,
te invito a que confieses a Jesús y le digas: Señor, confieso mis pecados, me arrepiento de todos ellos y deseo que entres a mi vida. Deseo creer en ti como el Señor y Salvador de mi vida y quiero entregarte mi corazón y entregarte toda mi vida a confiar en ti. Si eres así, si lo vas a hacer, ahora es el momento, no esperes a mañana, y en ese instante Dios producirá en ti su paz y su gozo. Quisiera terminar este tiempo orando por cada uno de vosotros. Como he comenzado este sermón aquí en la ciudad itálica, recordando cómo Justa y Rufina entregaron su vida por causa del Evangelio, recordando cómo Pablo desde la cárcel le decía a la iglesia de Filipo: alégrense cualquiera que sea vuestra circunstancia. Quisiera terminar pidiéndole a Dios que Él os dé el gozo de su salvación. Señor, te doy gracias por este tiempo, por este mensaje. Así como Justa, Rufina, Pablo y muchos héroes de la fe entregaron su vida por causa del Evangelio, te pido que todo aquel que esté viendo este mensaje pueda experimentar el mismo gozo que estos hijos tuyos han experimentado. Si hay alguien que ahora mismo está luchando con la amargura, la ira, el resentimiento, si es un cristiano a medias, Señor, porque no vive la vida abundante que tú prometes en tu palabra, te pido que puedan confesar sus pecados a ti y entregarte todo, entregarse todos completamente a ti, Señor. Todo lo que hay en su corazón te lo puedan poner en tus manos. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo y por el gozo de nuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios os bendiga a todos.